Buen día. El día de hoy vamos a hablar sobre el síndrome metabólico. Específicamente, ¿qué vamos a hablar del síndrome metabólico? Bueno, vamos a hablar sobre qué es, sus factores de riesgo, la forma de diagnóstico, su tratamiento y algunas recomendaciones para evitar tener este síndrome metabólico. Entonces empecemos. ¿Qué es el síndrome metabólico? Bueno, en sí es un conjunto de desórdenes metabólicos. ¿Qué son desórdenes metabólicos o cuáles son esos desórdenes metabólicos? Bueno, tenemos la primera, que es la obesidad. La obesidad se define como un exceso de grasa o un exceso de peso, dependiendo de la bibliografía. Después tenemos las dislipidemias. Las dislipidemias son alteraciones en el metabolismo de los lípidos. Y básicamente, si alguna vez has ido al médico y te han hablado sobre triglicéridos, colesterol, HDL, LDL, esta relación o estos parámetros que se pueden ver en un examen de sangre son los que nos van a decir si hay una dislipidemia o no, es decir, si hay una alteración en los lípidos o no. Después tenemos la hipertensión arterial. Esta pues se revisa mucho o se revisa usualmente, espero, en las revisiones médicas matutinas, diarias, claro que sí. Y pues esto nos va a hablar sobre la presión de nuestro corazoncito. Finalmente tenemos la resistencia a la insulina y la diabetes. Ambas no son lo mismo, sin embargo se relacionan con lo mismo, con una alteración en el metabolismo de los carbohidratos. La resistencia a la insulina no es lo mismo que la diabetes, sin embargo puede ser un factor de riesgo para después desarrollar diabetes. ¿Ok? Entonces, vamos con los factores de riesgo de el síndrome metabólico como tal. ¿Qué son los factores de riesgo? Bueno, son como pequeños... es como si te sirves, si vas a servir agua en un vaso. El agua son estos factores. Entre más agua tenga, pues va a llegar un punto en el que el agua se va a derramar y entonces es cuando surge, si no es otra patología, pues va a ser síndrome metabólica o demás. Entonces, ¿cuáles son algunos de ellos? Bueno, el primero es el sedentarismo. No estamos hechos para no hacer nada, es decir, tenemos que movernos y si no nos movemos, pues nuestro organismo no va a estar en su mejor momento, ¿de acuerdo? Después tenemos la alimentación. La alimentación va de todo, desde consumo de alcohol, consumo de frutas y verduras, consumo de papitas, otros productos procesados, coca, refresco, agua. Todos estos alimentos van a englobar nuestra alimentación y van a ser los nutrimentos que va a estar recibiendo nuestro cuerpo con lo que se está alimentando. Entonces, si no estamos comiendo bien, nuestro organismo no va a estar bien. Y no esperemos otra cosa. Después está la edad. Aquí va en dos vertientes. La primera es teniendo en cuenta los dos factores anteriores. Es decir, si llevamos un estilo de vida sedentario y con una pésima alimentación, hablamos de que, pues en un tiempo, mientras más envejezcamos, va a llegar un momento en el que vamos a tener alguna patología, ya sea las mencionadas anteriormente o pues varias que van a generar este síndrome metabólico, ¿de acuerdo? Y la segunda vertiente es que entre más envejecemos, como ya lo dije anteriormente, pues nuestro organismo se va deteriorando. No podemos evitarlo. Eso es envejecer. Así es el ciclo de la vida. Entonces, entre más grandes estemos, mayor va a ser nuestra predisposición por algunas patologías. Pero esto no significa de que, ay, está viejito, de seguro va a tener una enfermedad. No, pero pues sí aumenta el riesgo. Y finalmente tenemos las alteraciones metabólicas como tales. Aquí podemos decir, si existe una obesidad, ya desde un principio, ya tienes un riesgo o un factor que te va a aumentar la predisposición a tener este síndrome metabólico. ¿Por qué? Porque el síndrome metabólico son 2 o más, o 3 o más, dependiendo de la bibliografía. Entonces, si tú ya tienes una, pues estamos hablando de que es más probable que tengas síndrome metabólico. A eso voy. Después tenemos la forma en la que se diagnostica y con lo que entraba lo anterior que había mencionado. Ahora, quiero empezar
por cómo se diagnostica cada de estas patologías para que puedas entender finalmente cómo llegaste al síndrome metabólico, ¿de acuerdo? Entonces, primero, la obesidad, ¿cómo se diagnostica? Generalmente se diagnostica por medio del índice de masa corporal. ¿Este en qué se basa? Bueno, se basa en la relación entre el peso y la talla, pero este tiene algunos sesgos. ¿Por qué? Porque si imaginemos una persona chaparrita que hace mucho ejercicio, su masa muscular es muchísima, se nota. ¡Wow! Cuando a él le aplican este índice de masa corporal, su peso va a ser alto, va a ser mayor. ¿Por qué? Porque el músculo también pesa. Entonces, en relación con su talla, su IMC va a salir en obesidad. Sin embargo, esta persona no tiene obesidad, simplemente tiene mucho músculo. Entonces, para eso es importante seguir los demás componentes o rectificarlo bien con otros índices, vaya. Para eso tenemos el índice de cintura-cadera. Digo, este no es como obesidad como tal, sin embargo, este ayuda a ver el riesgo cardiovascular. ¿Ok? Entonces con este podemos ver si tienes algún riesgo de que tengas hipertensión, de que tu corazón no vaya a ir muy bien, de que te vaya a dar un paro cardíaco, cosas así. Bueno, este habla sobre eso. Y es la relación entre dos medidas, como pues su nombre lo dice, entre cintura y entre cadera. Ahora esto, bueno, hay distintas formas de interpretarlo, pero pues si ya tienes una relación mayor a 8, o sea, 0.8, estamos hablando de que ya es hora de hacer un poco más de ejercicio, ¿de acuerdo? Y está finalmente la decomposición corporal. Digo, como tal no está, este no es un índice, como podemos ver con los anteriores. Sin embargo, es el que más me gusta a mí. ¿Por qué? Porque se mide específicamente por, como por espacios, por paquetitos. ¿Cómo? Bueno, este va a medir, por ejemplo, grasa y músculo. No peso y talla, grasa y músculo. Ya estamos hablando de dos componentes importantes en nuestra composición. Entonces, si tenemos buena cantidad de músculo, pues está bien. Estamos hablando de que el chico que mencionamos anteriormente, chaparrito, pero con musculatura, pues aquí va a salir normal, va a salir que está saludable perfectamente. Pero si hablamos de una persona que efectivamente, no sé, está alta, pero esta persona alta tiene muy poca musculatura, pero tiene mucha grasa. Entonces, esta persona puede salir bien en el índice de masa corporal, porque su relación peso-talla está bien. Sin embargo, en su composición corporal va a salir con un exceso de grasa y una disminución en músculo. Esto quiere decir que entonces esta persona, a pesar de que aparenta una salud con el IMC, tiene ciertos riesgos porque tiene un exceso de grasa, ya sea subcutánea o ya sea grasa visceral. Entonces eso después se revisa más a fondo, vaya. Después tenemos las dislipidemias. Bueno, este tiene otras formas de diagnosticarlo. ¿Por qué? Porque son varias. No quiere decir que solo sea una. La dislipidemia puede ser hipertrigliceridemia o hipercolesterolemia. ¿Cómo se hacen estas? Bueno, primero se necesita bioquímicos, exámenes bioquímicos. No te puedes salvar de que te piquen, lo siento. Los valores de triglicéridos van a ser, si son mayores a 150 miligramos por decilitro, entonces hipertrigliceridemia. Si los valores de HDL son menores a 40 en mujeres, en hombres, y en menores de 50 en mujeres, estamos hablando de que su estilo de vida no es el mejor, es decir, no está realizando actividad física y o no está consumiendo suficiente omega 3, es decir, pescados, aceite de oliva, así naturalcito, no cocinado, y demás fuentes. Entonces, o sea, ese no es como tal una dislipidemia, pero nos puede hablar de otros factores de riesgo, vaya. Luego está el LDL, que es el colesterol malo, que así lo conocen. Si es mayor a 130 miligramos por decilitro, estamos hablando de que está alto. Digo, hay bibliografías que lo manejan con valores un poquito más altos de 130, pero pues si ya está en 130 ya no es muy normal.
Y colesterol, si es mayor a 200 miligramos por decilitro, estamos hablando de una hipercolesterolemia. Es decir, tienen nombres diferentes, pero todos son dislipidemias y todos son factores de riesgo para generar este síndrome metabólico. ¿Ok? Después tenemos la hipertensión arterial. La hipertensión arterial, hay varias cositas aquí. Para empezar, si la sistólica está mayor a 120, que es lo normal, 120, pero si está un poquito mayor a 120, pero la diástole está menor a 80, nos está hablando de que en un futuro puedes tener una hipertensión arterial. ¿Me explico? O sea, simplemente está alterada, pero esta alteración después puede generar esta hipertensión arterial. Luego está la hipertensión en etapa 1, ¿ok? La etapa 1 es cuando es mayor a 130 y mayor a 89. Sístole y diástole, ¿ok? Y pues ya mayores a 140, ya estamos hablando de una etapa 2 y ya estamos hablando de pues más restricciones en cuestión de sodio y otras cositas. Finalmente tenemos diabetes y resistencia a la insulina. Como ya había mencionado, no son lo mismo. Sin embargo, sí se relacionan un poquito. La diabetes se puede diagnosticar con la glucosa en ayunas si es mayor a 90. Ya estamos hablando de que existe una resistencia a la insulina y que probablemente sea una diabetes. La forma para diagnosticar la resistencia a la insulina como la mejor, según esto, es el índice de resistencia a la insulina. Cuando es mayor a 3 ya estamos hablando de que es resistente a la insulina, ¿ok? Mientras que si es mayor a 2 estamos hablando de que posiblemente hay una resistencia a la insulina y se necesitan más estudios, ¿ok? No significa que está bien, simplemente que se necesita un poco más de estudios para ver si sí o si no. También hay otras formas de diagnosticarlo, pero esto es como lo más básico. Ahora vamos con lo que nos importa. Entonces, el síndrome metabólico, dependiendo de la bibliografía, va a ser el conjunto de 2 o más o de 3 o más. Va a depender ahí de la fuente que se esté revisando. Entonces, para algunos médicos o para algunos nutriólogos o especialistas, como tú le quieres llamar, si tienes obesidad, por así decirlo, un ejemplo, obesidad más una dislipidemia, ya sea cualquiera de las que ya mencionamos, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, entonces estamos diciendo que esta persona para algunas bibliografías ya va a tener síndrome metabólico. Sin embargo, para otras estamos diciendo que nos faltaría una alteración más para tener este síndrome. Sin embargo, esto no significa que estás sano, significa que tienes que tratar esas dos patologías, ¿de acuerdo? Entonces después tenemos esta, por ejemplo, tiene obesidad, tiene una dislipidemia y aparte tiene hipertensión. Aquí para cualquier bibliografía ya tiene síndrome metabólico. ¿Tienen que ser a fuerza estas tres? No. Como ya vimos, puede ser la combinación de cualquiera de estas cuatro. No necesariamente las cuatro, ni a fuerza obesidad, no. Sino que dos o tres de estas cuatro, la que prefieras, vaya. Finalmente tenemos tratamiento. Bueno, como ya lo vimos, va a haber muchos tipos, por así decirlo, de síndrome metabólico. No todas las personas que tengan síndrome metabólico van a tener las mismas patologías. Entonces el tratamiento no va a ser el mismo. Va a ser 100% personalizado. Pero se va a enfocar al menos en estos tres pilares. Primero, alimentación. Necesita modificaciones alimentarias. ¿Cuáles van a ser específicas según el paciente? ¿Por qué? Porque los de hipertensión van a necesitar una reducción de sodio, los de alguna dislipidemia van a necesitar hacer una modificación para que sus alimentos no contengan grasas saturadas y demás. Va a depender. Pero de que tiene que haber al menos una alimentación saludable, pues claro que sí. Frutas, verduras, cereales y alimentación de origen animal va a haber. Después tenemos el ejercicio. Es importante que se haga ejercicio, ¿por qué? Porque como ya lo mencionamos, no estamos hechos para estar sentados ni nada de eso. Entonces, cualquier actividad física va a ayudar a estas personas con síndrome metabólico. Y sobre todo si han tenido una vida sedentaria usualmente. Entonces, ya va a depender también un poquito la patología por los cuidados que tienen que tener.
Y finalmente tenemos el tratamiento médico. Esto va a depender también de la gravedad del síndrome metabólico. Es decir, si ya necesita insulina, metformina u otros medicamentos para controlar estas alteraciones metabólicas, ¿de acuerdo? Y bueno, finalmente tenemos las recomendaciones. Recomendaciones generales para gente en general, ¿ok? La primera es la alimentación. Puede sonar muy repetitivo, pero es importante. ¿Por qué? Porque si somos un automóvil, por así decirlo, tenemos que darle el mejor combustible. ¿Cómo vas a evaluar esto? Bueno, específicamente puedes ir con un nutriólogo o mínimo puedes seguir las siguientes reglas. Tu plato lo puedes dividir en 4. 2 de esos cuartos va a tener frutas y verduras o puras verduras, lo que tú quieras, pero frutas y verduras, ¿ok? Después, el otro cuarto va a llevar cereales. Cereales no significa Choco Crispies ni ninguna marca de cereal, sino que va a tener, puede ser tortilla, puede ser pan, pero estamos hablando de un plato, un cuarto. Entonces, no te vas a servir un plato lleno de arroz, no, va a ser un cuarto de arroz. Y el otro cuarto que nos sobra, dependiendo de si comes alimentos de origen animal o no, va a ser estos alimentos, ya sea carne, pescado, huevo, leche, yogur, o pueden ser otros alimentos como las leguminosas, que también tienen proteínas. Digo, estos van a necesitar muy a fuerzas como los cereales, pero si tienes estos 3, ya estamos hablando de que puedes tener una alimentación saludable. Ahora, esto no significa que entonces vas a comer diario ensalada con lechuga, porque pues eso lo tiene todo, ¿no? Tienes que variarlo. ¿Por qué? Porque hay tantos alimentos en el mundo que podemos comer como para que solo comamos ensalada, ¿ok? El segundo es el ejercicio. Bueno, el ejercicio, como ya lo dije varias veces, estamos hablando de que necesitas movernos, ya sabes, porque pues para algo tenemos músculos. Si no tuviéramos músculos, entonces no tendríamos ninguna razón, es más, ni siquiera nos podríamos mover. Entonces necesitamos movernos, movernos es vivir. ¿Cuál ejercicio? El que tú quieras, el que prefieras. Lo importante es que se haga. Después tenemos la relajación. La relajación aquí va en el sentido de que actualmente es muy fácil estresarnos y estar como en situaciones pues no muy agradables. Entonces necesitamos buenas maneras para controlar ese estrés, esa ansiedad y decir todo va a estar bien. Ya sea respirar, ya sea tomarnos unos minutos afuera, caminar, lo que sea, pero recordar que tenemos emociones y que todo va a estar bien, sea lo que sea. Y finalmente tenemos el descanso. ¿Por qué estas dos no van juntas? O sea, no las puse juntas porque es muy diferente dormir a relajarte. ¿A qué me refiero? Hay muchas veces que no estamos haciendo cosas y estamos estresados y entonces tenemos que manejar ese estrés, pero ese estrés no se puede manejar durmiendo. ¿Me explico? Lo tienes que manejar en ese momento como se pueda y seguir con la vida. Mientras que descansar es dormirte y hacer que tu cuerpo descanse completamente para que después el siguiente día pueda vivir pues como tenga que vivir y rendir lo que se tenga que rendir. Entonces, esto está hablando de tiempo 6, 7, 8 horas de sueño y que esas horas sean adecuadas, es decir, no a la 1 de la mañana, sino que a las 10, 11 de la noche dormirnos para poder despertarnos temprano y rendir durante todo el día. Finalmente, pues eso es. Gracias.